Ya estamos compartiendo en este momento la mesa aquí con el doctor Víctor Labaño, a quien le damos la bienvenida. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Hola, buen día y muchas gracias por recibirme. De alguna forma exorcizando un poquito esta porquería del virus que nos hace que todo sea online o todo sea telefónicamente. Y bueno, me han dado el privilegio, me parece a mí, de recibirme acá en el estudio. Por supuesto, con todas las medidas como corresponde, estamos acá hablando con el doctor Labaño, prestigioso abogado aquí de la región, conocido. Doctor, eh, antes de entrar al tema puntual, ¿no? Del que vamos a desarrollar, eh, toda esta época de pandemia, este tema del teletrabajo, de la distancia, ¿ha complicado mucho a la justicia? Sí, sí, indudablemente que sí. Hay mucho de la justicia que es decidida y necesariamente presencial. Una audiencia testimonial, por ejemplo, todos sabemos que hay mucho testimonio falso, testimonio comprado, y todo eso se revela con las expresiones, con los gestos. Un abogado que es hábil en estas cosas debe tener en cuenta y considerar todo este tipo de elementos que hechos por Zoom o por alguna de las formas online se pierde muchísimo. Y a veces estamos hablando que lo que está en juego es la libertad de una persona, lo que está en juego es la condena de una persona, que trae consecuencias sociales importantísimas, ¿no? Y lo que ha faltado, tanto en la justicia como yo creo que en muchos otros ámbitos, es un poco de sentido común. O sea, como vos bien decías, Luis, se preservan las precauciones que nos han indicado los médicos, el distanciamiento, el barbijo, pero la presencia es muy importante. Esto no solamente cuando hablamos de hacer de repente prestar una declaración, sino también en el momento de hacer los trámites, ¿no? Esto de presentar todo por internet, uno no puede ir a ver, no puede tener un interlocutor humano a quien plantear cosas, ¿no? Sino la frialdad de hacer todo a través de internet. Sí, es terrible. Este tema viene ya de lejos. Yo me acuerdo una vez fui a hacer para un cliente un trámite. Yo iba por otra cosa a Buenos Aires, pero aproveché para hacer un trámite que era un problema con un teléfono acá en la zona. Y me fui a la telefónica, tiene una central en Buenos Aires, en la calle Corrientes, debe ser un edificio de 10 pisos o más. Y voy a hacer el trámite y el guardia de la puerta me dice, sí, sí, hágalo por ese, y me señala un teléfono que había en la pared. Y le digo, mire, me viajé 1000 kilómetros para que usted me mande a hablar por teléfono. Sí, pero es la única forma, ¿no? No hay presencialidad posible. O sea que ya las empresas se sacaban un poco de encima el problema del cara a cara, ¿no? Que eso es lo terrible del barbijo también. Es una frase hecha, dar la cara. Uno cuando quiere expresar que tiene todas las buenas intenciones y que está por el camino recto en cualquier cosa que se haga en la vida, hay que dar la cara. Y el barbijo nos ha convertido a todos en una especie de delincuentes, ¿no? Enmascarados. Así es. Bueno, vamos al otro tema, Víctor. ¿Qué, digamos, con qué te estás encontrando en el momento de hacer distintos procedimientos, especialmente en lo laboral? Bueno, lo laboral es terrible porque el derecho laboral está basado, uno de los principios generales del derecho laboral es la necesidad por parte del Estado y fundamentalmente por parte de la justicia de preservar los derechos del trabajador, porque se supone que el contrato laboral es uno de los contratos más desiguales que existe. Yo el ejemplo que voy a poner en un ratito, cuando vos me lo permitas, es Benito Rogio, dueño de los casinos, que ya es un privilegio tremendo. No te dieron a vos, Luis, la concesión de los casinos, se lo dieron a un empresario que tiene un gran poder, indudablemente, ¿no? Y ese señor decide manosear los derechos de los trabajadores y lo hace con absoluta impunidad, cuando justamente el Estado, la justicia y los ciudadanos debemos cuidar de los sectores débiles de la sociedad. ¿Qué son los sectores débiles? Los niños, los ancianos y los trabajadores que han firmado, o no lo firmaron, pero se considera firmado, un contrato laboral en condiciones totalmente de desigualdad. Un señor multimillonario que manosea a la gente como él quiere,
y la pobre persona que está buscando un trabajo para sobrevivir y que por ahí no tiene la preparación técnica necesaria como para decir, yo esto lo encaro de esta o de esta otra manera. Por eso lo que yo venía fundamentalmente a denunciar, y lo quiero hacer con mucha firmeza, es la incapacidad y la inutilidad del Ministerio de Trabajo en la provincia de Córdoba. Tenemos ejemplos en La Falda, pero no es La Falda, es la provincia de Córdoba. El ministro de Trabajo tiene que renunciar ya, porque no sirve para nada. Y se lo digo, ojalá nos esté escuchando. Renuncie, señor, si usted no sirve, y no importa la pandemia, es mentira, no pongamos la excusa de la enfermedad, porque es más patético todavía. Es aprovecharse de una situación de dolor, de una situación espantosa como es esto de la pandemia, para manosear los derechos para los cuales lo han designado usted, señor ministro. Lo han designado para que proteja a los trabajadores, y no solo no los protege, sino que al contrario, los sumerge en una incertidumbre y en una condición que lo pone prácticamente en total desamparo. Quiero entender que has tenido que trabajar con alguna persona que ha trabajado, justamente, valga la redundancia, allí en el casino, y no tuvo respuesta por parte del ministerio en el momento que tuvo que acudir al Ministerio de Trabajo. No, al contrario, no se los permitieron. La gente como que está acostumbrada a esto. No fueron algunas personas, fueron varios los empleados que ¿que el ministerio le negó asistencia? No, directamente no intervino. En el caso del casino es una vergüenza. Yo lo pongo de ejemplo porque está a 10 metros, la puerta, 15 metros, 20 a lo sumo, separan la puerta del casino de la puerta del Ministerio de Trabajo. Dentro del casino, esto antes de la pandemia, o sea que ahí ni siquiera tenemos la excusa de la pandemia. Esto sucedió antes de la pandemia. Yo no lo denuncié antes porque varios de los que me vinieron a ver, que fueron varios empleados, ante esa situación desoladora para ellos, porque les manoseaban su fuente de trabajo de forma tal que le decían, señor, a partir de ahora van a cobrar la mitad del sueldo. Por supuesto van a trabajar la mitad del tiempo, pero esa no era solución para gente que tiene que mantenerse, mantener a su familia. Me vinieron a ver y la misma empresa, SET, prohibió que pusieran sus abogados particulares. Fue muy gracioso, es como que yo te hago un juicio, Luis, y te digo, sí, pero el abogado tuyo lo pongo yo. Tal cual, fue así. Y esto se hizo en la órbita del Ministerio de Trabajo en Córdoba, con el total desconocimiento, el total mirar para otro lado del Ministerio de Trabajo, La Falda, donde por ley debiera haberse hecho ¿cómo te diría yo? Esta precarización de los trabajadores hecha a través de un contrato compulsivo. Si no te gusta, te despedimos. Y bueno, mucha gente se dio por despedida, gente que todavía se la puede encontrar. Yo haría una investigación sobre esto, más que nada para que le dé un poco de vergüenza. O sea, yo me conformaría con que en el próximo desayuno Benito Rogio se atragante con alguna tostada cuando escuche que es un sinvergüenza explotador, que no tiene ninguna necesidad, porque para él mantener o no mantener las condiciones de un empleado le significan monedas. Pero en estas macroeconomías, porque realmente es lo que manejan estas grandes empresas, todo es muy frío, todo es absolutamente material, y los sentimientos de los trabajadores y fundamentalmente su derecho inalienable a trabajar o ejercer una industria lícita. Vos recién hablabas, Luis, de los hoteleros, lo mismo. Todo esto que se está haciendo con la excusa de la pandemia es una vergüenza. Una vergüenza porque, primero, porque no es legal. El presidente de la Nación debió haber decretado el estado de sitio para que las garantías constitucionales queden suspendidas por esta emergencia de la pandemia que nadie desconoce, y a partir de allí sacar los decretos de necesidad. Todos estos decretos de necesidad de urgencia son inconstitucionales y le van a costar al país, a nosotros, los ciudadanos que terminamos pagando los impuestos, nos va a costar muchísimo, porque va a haber miles de recursos una vez que pase la pandemia de inconstitucionalidad. Esa persona que le secuestraron el auto porque transitaba supuestamente en contra del DNU, todos, el hombre aquel, ¿te acuerdas de los primeros días de la pandemia que llevaba una tabla de surf para ir justo nombraste Pinamar, para ir a esa zona y lo basurearon, lo vilipendiaron, el periodismo, la ciudadanía y la justicia también, y tenía razón, podía ser surf,
No era constitucional, que le impidía el tránsito, es un derecho fundamental. Ni hablar de los derechos de los trabajadores, que es el que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba viola desde hace años, antes de la pandemia, y ahora con la pandemia tienen una excusa maravillosa para no hacer nada. Vos vas a la delegación de la falda a presentar un reclamo, una pobre persona que viene de las canteras de Piedras Grandes, o que viene servicio doméstico, una viejita que hace 40 años que trabaja en el servicio doméstico y siente violentados sus derechos a trabajar, justamente, que el servicio doméstico fue uno de los más castigados porque no podía ir una persona a trabajar a la casa de otra. Los echaron con la prohibición que los mismos decretos decían que no los podían echar. Los echaron como en los viejos tiempos. Agarrá tus calchas y andate, como le decían a los peones en el campo en las estancias del siglo antepasado. No, a ver, mientras te escucho atentamente en todo esto, no dejo de pensar en una cuestión. Y por favor, decime si si estoy bien enrumbeado en el pensamiento, ¿no? Hablamos del casino. El casino está concesionado. Vale decir, es una franquicia, algo que otorga la provincia de Córdoba, en este caso, a un empresario determinado. ¿No ejerce ningún control la provincia para poder saber cuál es el estado que tienen los trabajadores, tanto pasando desde la salud en esta época de pandemia, pensando en lo económico, en lo salarial? ¿No hay se desvincula por completo la provincia? ¿No le cabe alguna responsabilidad también a quien concesiona ese servicio? Sí, seguramente. Es así, Luis, no estás mal rumbeado. Por eso es que yo estoy enojadísimo con el ministro, porque Schiaretti, por ahí, el gobernador, no puede estar en todas. Tiene problemas y hasta mucho más graves, como es si llegan o no llegan las vacunas, cosas importantísimas. Y por ahí el Estado de protección de los derechos de los trabajadores se le escapa. Y pone un ministro para eso. Y el ministro no ha hecho nunca nada. Pero no solo en este tema, que además, diría, yo lo puse como ejemplo puntual, porque sucedió en La Falda, afectó a varias familias. Yo creo que son unas 30 personas más o menos que fueron manoseadas, porque esa es la palabra, manoseadas en sus derechos. Vos fijate que les hicieron firmar compulsivamente un contrato por el cual les reducían a la mitad la jornada de trabajo y por supuesto a la mitad su sueldo, pero en horarios rotativos. El casino tiene horarios rotativos. A vos te dejan sin trabajo, pero no podés buscar otro trabajo, que sería la solución, porque como un día te llaman a la mañana, otro día te llaman a la tarde, otro día te llaman a la noche, no podés tener otro trabajo en esas condiciones. Claro. Ahora, qué cosa increíble, ¿no? Porque vos recién hablabas de un Estado que, violando sistemáticamente la Constitución, nos recluyó, nos impidió transitar, pero no tiene la capacidad ese Estado de controlar los mismos sectores que ellos concesionan. Exactamente, sí. No sé si es capacidad o directamente no quieren hacerlo, ¿no? Hay muchísimos, bueno, todos sabemos, vivimos en un estado de corrupción casi generalizado y bueno, hemos tenido los ministerios de trabajo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, son nidos de corrupción. Entre los sindicatos y el Estado. Justamente ahí iba mi otro planteo, ¿no? ¿Qué pasa con los sindicalistas? ¿Qué pasa con el sindicato? ¿No tiene sindicato, digamos, los trabajadores de casinos? Sí, tienen, y no funcionó para nada, no han hecho absolutamente nada. Y lo cual es llamativo, porque ¿cómo se construye en poder en cualquier cosa? Si uno es barrendero, quiere ser el jefe de los barrenderos, el poder entre los barrenderos se construye trabajando y dando señales a los demás compañeros de trabajo y a los ciudadanos mismos, que uno está trabajando para ellos. Un sindicato que no hace nada por sus trabajadores, indudablemente gana por otro lado. Claro. Porque los trabajadores lo empiezan a mirar con desconfianza. El otro día estuve en el correo, lo que está pasando en el correo, eso también es para otro. Me aprovecho que vos me das tanto micrófono, Luis, que sos tan generoso, y bueno, y la gente también que no se aburre y esté llamando para decir hagan callar ese loco. Pero lo que está pasando en el correo es absolutamente vergonzoso. Vos prendés la televisión y hay una publicidad larguísima, carísima debe ser, que está pagando el correo argentino,
donde se felicitan de lo bien que han tomado una empresa, te entregan paquetes en tu casa, ¿no? Entonces han agarrado el trabajo que hacía Mercado Pago, Mercado Libre, grandes empresas que se han hecho multimillonarios aprovechando la pandemia. Yo creo que los dueños de estas empresas deben tener una foto del coronavirus presidiendo sus salas de reuniones porque los ha favorecido enormemente y se han llenado de oro. Bueno, el Correo Argentino entró en este negocio, pero vos vas hoy al Correo Argentino. Quiero mandar una carta documento, decís vos. Ah, no tenemos formulario, señor. Ahora, en este instante, invito a los oyentes que vayan al correo. Es un papelón, es una vergüenza. No tienen formulario para darte. Porque ya no les interesa trabajar en lo que es su esencia. Como vos bien decías, son concesiones multimillonarias que han ganado empresas para tener el correo, por ejemplo, para que ellos se den el lujo de elegir algo que no tenía que ver con la concesión. Claro. Lo que ellos tienen que hacer es mandar las cartas y que las cartas lleguen y que te firmen un papelito de que la carta se recibió. Y no, ya no les importa, porque están haciendo un negocio fabuloso con la entrega de paquetitos, entrando en esto de la venta online. Así son los elementos de corrupción que se mueven en nuestra sociedad y que, bueno, periodistas como vos, Luis, y como mucha gente, en el periodismo muchísimo y bueno, en el derecho muchos colegas también que protestan, se quejan aún en contra de sus intereses. Yo esta denuncia que estoy haciendo contra el ministerio va en contra de mis intereses, porque yo le estoy diciendo, si el ministerio trabaja bien, los abogados trabajamos menos, porque está hecho para que se trabaje sin abogado. La protección del trabajador, cuando se hicieron las leyes laborales, en los buenos tiempos donde los políticos no levantaban la mano enyesada porque les tiraban algún peso, sino porque pensaban en los derechos de los trabajadores, en esos tiempos se creó el ministerio pensando, bueno, señor, si usted no tiene abogado, no tiene plata para pagar un abogado, nosotros lo protegemos, nosotros lo defendemos. Y no están defendiendo nada. Entonces nos benefician a los abogados. Ahora, ¿esto se da con todos o la mayoría de los, expedientes que tendrían que tramitarse en el ministerio o es puntualmente con el tema del casino? No, esto del casino es no, lo que yo me quejo ahora, y muchos abogados, se encuentran hay un problema, que es inconstitucional. En algún momento los reclamos de los abogados serán escuchados, el Tribunal Superior tomará cartas en el asunto y declarará inconstitucional la obligación, escúchenme bien, la obligación del servicio doméstico de antes de iniciar cualquier demanda judicial pasar por la vía administrativa. ¿Qué significa? Pasar por el ministerio. O sea, el que hoy está más dañado es el sector del servicio doméstico, que siempre estuvo dañado, ¿no? Es un misterio. El servicio doméstico hasta hace 5 o 6 años, mérito que hay que adjudicarle a los gobiernos de ese momento y al Congreso de ese momento, se cambió después de más de 50 años la ley que hacía que el trabajador doméstico, el servicio doméstico, tuviera la mitad exactamente de los beneficios de cualquier otro trabajador. Se superó eso por ley. Ahora la del servicio doméstico tiene igual cantidad de días por vacaciones, igual indemnización por año trabajado. Se equiparó, digamos. Se equiparó con la última ley. Que estuvo, lo del servicio fue muy gracioso, porque yo soy, lo confieso públicamente, yo soy peronista, he estado siempre de acuerdo con muchas de las decisiones que tomaron los gobiernos peronistas, pero me peleaba siempre con, no amigos, porque nunca tuve amigos, pero sí con muy conocidos, políticos, diputados, senadores en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal. Decía, muchachos, esto no puede ser. Hemos tenido congresos absolutamente, mayoritariamente peronistas. Absoluto, quiere decir, podían votar la ley que quisieran. Y no hemos cambiado lo del decreto, era un decreto del año 56, no casualmente, un año después del derrocamiento de Perón, se libra este decreto que regía toda la actividad del servicio doméstico. Se mantuvo durante 50 años, durante épocas, empezó la democracia y pasaron 20 años de democracia sin que ningún legislador se le ocurriera presentar un proyecto de ley para cambiar esa injusticia. Claro. ¿Por qué la pobre mujer que trabaja como una burra en la casa de la gente que tiene algún dinero no tenía derecho? Tenía la mitad de los derechos. Por alguna razón consideraban que esa mujer no era lo mismo que la empleada pública o que la empleada de un negocio de la avenida de...
Bien, entonces, ¿cómo continúa esto, Víctor? No sé. No sé. Ojalá. En la conciencia, ¿no? Todo la pandemia, la gran esperanza de todos es que la pandemia haya traído más conciencia social, que estas cosas se multipliquen. Esto que yo estoy diciendo no es casual, no es para decir que yo soy un santo, no. Indudablemente a mí me encanta el dinero, es más, tengo esta fama de abogado caro, que cobro caro. No sé si cobro caro, pero trato de cobrar mi trabajo porque es un mucho esfuerzo. Pero en este caso, al contrario, esto que estoy haciendo me perjudica. Estoy pidiéndole al ministerio que asuma lo que yo ahora tengo que hacer, porque ninguna mujer, ninguna persona que trabaje en servicio doméstico hoy puede hacer un trámite sin la ayuda de un abogado, y no de un abogado, de alguien que por lo menos conozca lo que es una computadora. Vos llegás ahora, es muy gracioso, es hasta gracioso, es tristemente gracioso. Pero está cerrado en este momento el ministerio. Está cerrado, vos vas y te encontrás con la puerta cerrada. El otro día fueron unas cámaras y de adentro pusieron un cartel detrás del vidrio, no los podemos atender porque quisieron, después de que yo empecé a hacer estas denuncias, como corresponde a un buen periodismo, que seguro lo harás vos, Luis, irás a ver qué dicen ellos. No te vas a enterar, porque no te dejan entrar. No se puede. Con la excusa del virus. No notifican. O sea, yo hago una denuncia y lo primero que se hace, para, por supuesto, preservar el sagrado derecho de defensa que marca la Constitución, notificar al demandado, claro, de la demanda. Y eso lo hacía un empleado del Ministerio de Trabajo. No lo hacen, supuestamente por la protección del virus. Es muy gracioso, vos podés recibir una pizza en tu casa, pero no podés enterarte de que alguien te denunció. Que puede ser absolutamente injusto, porque no es que yo sea un ciego detrás de los derechos de los trabajadores. Los derechos sí, pero hay mucho denuncia falsa, como existen en otros sectores de la justicia, como la violencia familiar. El otro día escuchaba un fiscal, el 70% se ha detectado, ya está. El 70% de las denuncias de violencia familiar son falsas, son hechas para excluir, ya la gente no se divorcia más, lo denuncia al otro por violencia y listo, interviene la policía y te tenés que ir con un bolsito de Víctor, ¿y no hay forma o sea, legalmente me refiero, sí o sí tienen que intervenir el ministerio, no se puede pasar directamente a una instancia judicial? No, en el caso del servicio, el único que quedó como un privilegio extraño, sigue siendo extraño, de la misma forma que durante 50 años ninguno intentó cambiar esa injusticia del servicio doméstico como disminuido al 50% en sus derechos. Es extraño, misterioso, porque se sigue conservando esta obligación. O sea, vos iniciás el juicio en tribunales y el juez te dice, primero acredite el paso por la instancia administrativa. O sea que es una trampa, un círculo vicioso donde te quedas dando vuelta y no le puedes llevar justicia justamente a quien la reclama. Exactamente, es así. Así es. Bueno, muy bien, Víctor. Gracias por acercarte a esta mesa. Vamos a seguir en contacto. ¿Te queda algún temita más por allí? No, vos mil. Bueno. Pero no vamos a aburrir. Y no, es eso, es que la gente, los que nos están escuchando, digan, la pucha, esto está pasando, porque no tiene por qué saberlo el común de la gente lo que sucede, ¿no? Y especialmente lo de dice, transforma tu aldea y transformarás el mundo. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque no, estamos en La Falda, un pueblito. No, por ahí es una denuncia que surja de La Falda, puede tener repercusiones nacionales, puede movilizar y motivar a los que tienen el poder. Tenemos 4 o 5 diputados nacionales de Córdoba, y bueno, tomar este tema, tomar el caso Rogio, que yo lo tomaría, así como López tuvo su condigno castigo, un empresario del juego a nivel nacional, que Benito Rogio, ya digo, por lo menos se le atragante un desayuno, aunque sea, y no con esa impunidad. Un manoseo fue eso. Llevaban a la gente a Córdoba y cuando llegaban al ministerio, salía un empleado y le decía, le presento a su abogado. Le presentaban el abogado 2 minutos antes de que el abogado lo único que hacía era poner el dedo donde tenía que firmar. Firme acá, le decía al trabajador. No lo conocían. Y tenían algunos de los trabajadores que me quería a mí, lo planteó en su momento a sus jefes de personal, los que le armaban toda la historia para que viajaran a Córdoba a dejarse manosear y precarizar su trabajo de una manera espantosa.
le decían, ¿pero puedo llevar mi abogado? No, 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 allá te van a poner el abogado. Como te decía, es como que yo le hago juicio a una persona y yo le pongo el abogado a él. Indudablemente que voy a ganar yo, ¿no? Y eso es un papelón, es una vergüenza y una falta de ética tremenda para un Ministerio de Trabajo. En la central del Ministerio de Trabajo, creo que es en la calle Rivadavia, en Córdoba, se consumó este atropello sin que nadie pudiera hacer nada. Y es más, yo quise hacerlo, pero los